Continuamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Plural sobre medidas para evitar la doble imposición en el trato fiscal injusto a los emigrantes retornados. Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra el señor Rego Candamil. Sí, bueno, ser muchos. Grazas, señor presidente. Moi boa tarde. El BNG presenta esta proposición para resolver una grave injusticia que la Hacienda española viene cometiendo con las y los inmigrantes retornados, más de 200.000 en el caso de Galicia. En el año 2013, miles de personas retornadas, jubiladas, recibieron notificaciones de la agencia tributaria para que tributasen por las pensiones recibidas del extranjero y, además, se les reclamaba los ejercicios tributarios anteriores no prescritos cuando nunca se les había comunicado tal obligación. A finales de 2014, a través de una disposición adicional en la Ley 26/2014 y otras normas tributarias, se reconocía de forma implícita el abuso que se había realizado y se establecía un periodo de regulación. Sin embargo, esto ha sido insuficiente y los problemas de doble imposición y de trato injusto continúan hasta nuestros días. También ha sido polémica la forma de proceder de la agencia tributaria en aplicación de los convenios, especialmente con Alemania, como en el caso del convenio hispano-alemán de 1966, porque hacía una interpretación apartada de la literalidad en perjuicio del contribuyente emigrante. Esto provocó numerosas sentencias, en nuestro caso del Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, que daban la razón a las personas reclamantes. Pero esto tampoco puso fin al problema, pues la Administración tributaria se empeñó en restringir el concepto de gasto deducible de forma arbitraria y, del mismo modo que sucedió anteriormente, también en estos casos, una vez más, se dictaron sentencias dando la razón a los retornados. A día de hoy, los emigrantes retornados continúan teniendo dificultades en sus declaraciones, fundamentalmente a la hora de presentar la documentación para evitar la doble imposición, pues por un lado se les exigen los documentos justificativos de las retenciones realizadas en el extranjero traducidos, un trámite que comporta un gasto elevado que en muchas ocasiones supera el del propio importe de la devolución solicitada. Y por otra parte, como en el momento de realizar la declaración en la Hacienda española todavía no se les ha practicado la retención por parte del organismo tributario del país extranjero, ello supone que la persona afectada tiene que realizar posteriormente una solicitud de rectificación de la autoliquidación para poder descontar el informe retenido en el extranjero, lo que implica unos trámites gravosos que no atienden, además, al principio de eficacia administrativa. Asimismo, es necesario otorgar a estos contribuyentes un tratamiento equitativo en lo relativo a la obligación de declarar, establecido el límite en 22.000 euros anuales cuando se perciben rentas de pensiones inferiores a cantidad en cómputo anual, aunque sea en caso de diferentes pagadores, como sucede con los emigrantes retornados, y no en 14.000, pero también en otros casos en el que uno de los pagadores sea una administración pública, personas, por ejemplo, que cobraron el paro, estuvieron en ERTE, etcétera. Finalmente, para el colectivo de emigrantes retornados y retornadas es también preocupante lo que sucede con las pensiones de invalidez y los certificados de incapacidad. Actualmente siguen sin existir un marco que regule de forma clara el reconocimiento de estas situaciones, la homologación en el marco de la Unión Europea. Esto hace que muchas personas pensionistas que deberían estar disfrutando de exenciones y beneficios fiscales por su invalidez o grado de discapacidad reconocido en el extranjero se encuentren sufriendo un trato fiscal injusto. Por eso,
a nuestro juicio, se ha de reconocer. Entre tanto, no se proceda a llevar a cabo una armonización a partir del análisis de las concordancias entre los sistemas de diferentes países que tengan carácter vinculante, de forma automática las pensiones de invalidez, así como los certificados que acreditan la discapacidad dictados en el extranjero, que puedan también dar acceso a deducciones o bonificaciones fiscales. Son razones más que suficientes para que el BNG presente esta proposición no de ley. En enero de 2020 firmamos un acuerdo de investidura con el Partido Socialista que entre sus medidas recoge precisamente resolver el problema de los emigrantes retornados con Hacienda. Sin embargo, en el año 2021 la ministra de Hacienda negaba que los emigrantes retornados tuviesen ningún problema o sufriesen ningún tipo de discriminación, lo que a nuestro juicio es como negar la evidencia. Y PSOE y Podemos votaron en contra de nuestras enmiendas a los presupuestos para resolverlo. En los de 2022 no fue necesario que votasen en contra porque, como recordarán, el Gobierno vetó todas las enmiendas sobre política tributaria. Recientemente se nos dijo, de manera informal, que resolver esto costaría entre 200 y 250 millones, de los que la mitad corresponderían a jubilados gallegos. No por casualidad, claro, sino porque con menos del 6% de la población tenemos el 50% de los emigrantes retornados. Por cierto, una de dos, o no hay discriminación o si cuesta 250 millones, entonces nuestros retornados están claramente discriminados. Las dos cosas no pueden ser. Como consecuencia de estas dilaciones e incumplimientos, el BNG registró una proposición de ley con el mismo contenido de esta PNL, una proposición de ley que debería haber sido debatida la semana pasada, pero que chocó también con el veto del Gobierno. Hoy el PSOE presenta enmiendas que, tal y como están, no nos convencen porque nos parecen difícilmente viables. Claro, a nuestro juicio lo ideal sería que no hubiese retención en ningún país extranjero, pero creemos que la Hacienda española, la Administración española, tiene que empezar por hacer lo que está en sus manos mientras resuelve también lo otro y, por lo tanto, entendemos que es preferible empezar por esa modificación en la legislación tributaria en cuanto no se produzca la anulación de las retenciones en origen. Y seguramente escucharemos que el doble rasero en cuanto a umbral de tributación no perjudica a los retornados. Lo saben muy bien porque lo sufren en sus carnes los emigrantes retornados gallegos que fueron y siguen siendo vanguardia en la organizados en la Coordinadora Galega de Emigrantes Retornados, tanto en las exitosas acciones judiciales como en las movilizaciones populares. En fin, estamos ante el enésimo incumplimiento por parte del Gobierno de sus compromisos en un empeño que solo sirve para ceder el campo a la derecha y a la ultraderecha, porque cuando se decepcionan las expectativas, esto es lo que sucede. Y tal vez no les preocupe en exceso que lo diga el BNG, que tiene un diputado, aunque ya vimos que en ocasiones puede ser decisivo, como por ejemplo para que Pedro Sánchez sea hoy presidente del Gobierno, es lo que escuchamos también cada vez con más frecuencia entre los que tienen 5, 6 o 13. Por lo tanto, pedimos que cumplan lo prometido, porque además, en este caso, es de justicia. Obrigado. Muchas gracias. Para la defensa de la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Hurtado Zurera. Gracias, presidente. Buenas tardes. Gracias, presidente. Buenas tardes. Mis primeras palabras quiero que sean de deseo de pronta recuperación a Eva Fontcubierta, la presidenta de la Federación Española de Emigrantes Retornados, una gran luchadora por esta causa con la que hemos estado siempre mano con mano. Luego, quiero personalizar la problemática de los migrantes retornados, el acoso fiscal que han sufrido los migrantes retornados en otra persona, en una cordobesa del pueblo de Monturque, Rosalía Luna. Se fue con 26 años a París,
con su esposo, emigrante. Trabajó durante 30 años limpiando un banco. Cuando llegó la edad de jubilación, se vino a España. Se compró su casita en Belén, Málaga. Y de buenas a primeras, cuando estaba tan tranquila, le llega una carta de Hacienda y le dice que le debe el IRPF de este año y de 4 años atrás. Esta carta la recibieron 800.000 españoles y españolas en este país. 180.000 andaluces y andaluzas. Esta carta significó para muchas personas mayores una gravísima enfermedad. Y me consta casos hasta de suicidio. Y ustedes dirán, ¿quién fue la persona malvada? El Gobierno del Partido Popular. El señor Montoro, y por cierto, el señor Moreno Bonilla estaba en ese Gobierno de secretario de Estado. Fue el que remitió estas cartas y levantó deudas entre 20.000 y 40.000 euros a muchos emigrantes retornados, con un cambio de criterio que con anterioridad a esas fechas del año 2013, Hacienda informaba que no era necesaria su declaración en España. Pues bien, quiero un homenaje a todas estas personas, Rosalía Luna, y unas disculpas reiteradas que desde el PSOE hemos hecho constantemente sobre esta temática. Nunca se han merecido ser tratados como defraudadores fiscales, personas a las que tenemos que tener especial consideración porque han sido parte importante de nuestro progreso y de nuestro desarrollo en democracia. Se solucionó en parte gracias a la presión del PSOE y de los movimientos de migrantes retornados. Se hizo la declaración extraordinaria del año 2015, pero siguen teniendo problemas. Señor Rego, el Gobierno, el Grupo Parlamentario Socialista, el PSOE, coincide al 100% con los objetivos que usted pretende. Lo que nos gustaría es que facilitase usted que hoy saliese de aquí un nuevo acuerdo sobre este tema, como ya tuvimos en el año 2014, que signifique un avance en la situación de discriminación que tienen los emigrantes retornados en este país. Hay 3 propuestas. La primera propuesta, doble imposición. Se está dando en un convenio bilateral, el alemán. Hemos conseguido que el propio Ministerio nos acepte, que es las enmiendas que aportamos, que se eliminen las retenciones y que esas retenciones queden solamente para los alemanes que viven en España, no para los españoles que vuelven a su tierra. Con respecto a la homologación de las pensiones de gran invalidez y de incapacidad permanente absoluta, que están exentas del IRPF, exactamente igual. Pedimos la armonización en Bruselas. No depende de nuestras normas, señor Rego. No está bien formulada su propuesta. La armonización depende de todos los países en el seno de la Unión Europea. Pretendemos esa armonización y una homologación que sirva de una vez, concluyo, presidente, de una vez para siempre. Sería un paso adelante importantísimo, señor Rego. Espero que no perdamos esta oportunidad. Ellos, que tanto han sufrido y siguen sufriendo, se merecen la consideración de todo el espectro político. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Oramas González Moro.
Gracias, señor presidente. Desde luego, nosotros vamos a apoyar todo lo que sea facilitar la vida después de tantos años de trabajo en la emigración de la gente que retorna. Es más, Coalición Canaria fue la primera que trajo, me parece que fue el año 2012 o 2013 este tema, porque era una situación tremenda donde se producían embargos a gente que nunca se le avisó que tenía que pagar eso y, segundo, que incluso yendo a los tribunales no se le aplicaba a otra gente. Entonces, yo creo que aquella corrección que se hizo, no por el impulso del Partido Socialista, sino por todas las personas que estamos aquí, fundamentalmente los diputados gallegos y canarios de todas las fuerzas políticas, se logró resolver. Siguen habiendo muchos problemas. La gente en este momento, yo quiero recordar aquí la situación que están, por ejemplo, que también la mayoría son gallegos, canarios y vascos, de todos los retornados de Venezuela que llevan desde diciembre del 2015 sin cobrar las pensiones, con una situación de trabajo de muchos años de cotización. Y después, la otra problemática que hay también, y se lo digo a los partidos del Gobierno, es la imposibilidad de poder homologar títulos para poder tener un trabajo digno en este país, con titulaciones, que no puede ser que se tarde 3 años o 4 años en una homologación, cuando eso tendría que ponerse un equipo especial. Ahora tenemos también el tema con los ucranianos, pero yo quiero hablar de Venezuela. La situación de los retornados de Venezuela no tiene sentido que un ingeniero esté de rider, que un arquitecto esté conduciendo un Uber, que el tema sanitario se tuvo que resolver sobre la marcha porque había necesidades en este país, pero eso sucede en mucha de la gente. Yo, desde luego, voy a apoyar esta propuesta del diputado gallego. Creo que tiene que hacerse un esfuerzo por Hacienda, por servicios sociales y tal, de ver de qué forma podemos a gente, como dijo muy bien el diputado socialista, gente, además, la mayoría muy mayor en muchos casos, gente que no tiene conocimientos de la legislación española y gente, en muchos casos, la mayoría de los que vinieron de Venezuela, con una mano delante y otra detrás. Yo creo que esto hay que resolverlo y pido sensibilidad para tomar en un momento de crisis económica con la que tenemos de forma global lo que es resolver el día a día, las declaraciones de incapacidad, como dije, los títulos de homologación, el derecho a la asistencia social, facilitar a los familiares, en muchos casos la tarjeta sanitaria, en muchos casos también el tema de la nacionalidad, a lo que son hijos, hermanos o padres. Y en ese sentido voy a apoyar íntegramente la propuesta que ha hecho el diputado señor Reco del Bloque Nacionalista Gallego y creo que se acabaron las excusas. Si no le gusta lo del señor Riego, pues el lunes presenten como la quieren ustedes, pero no estén a impulso de esperar, porque unas veces el PP lo hacía, cuando tenía mayoría absoluta hizo aquello el señor Montoro y hoy ustedes tienen la mayoría suficiente para corregirlo el lunes que viene. Estoy segura que el señor Riego, si ustedes le dicen que presentan el lunes el decreto que va al próximo Consejo de Ministros o cualquier cosa, pues se quedaría feliz. Pues muchísimas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, señora Oramas. Por el Grupo Parlamentario Vasco, EAJ-PNV, tiene la palabra la señora Sagastizabal Unceta Barrenechea. Gracias, presidente. La verdad es que hoy debatimos una proposición no de ley que, desde luego, creemos que lo que trata es de buscar medidas normativas para que se haga justicia con este colectivo, un colectivo que ha sufrido un calvario desde el año 2013 y al que no se ha dado todavía solución. Un colectivo que es verdad que tuvo que marcharse al extranjero y a Europa y a otros continentes para ganarse la vida, que cuando vuelven resulta que vienen sufriendo problemas fiscales que no acaban de solventarse. Problemas a la hora de realizar sus declaraciones derivadas de trámites burocráticos largos y de una ausencia de armonización tributaria. Entendemos que es necesario simplificar y armonizar la tributación de los pensionistas emigrantes retornados, desde luego, ante estas dificultades y asegurar quizá los mismos gravámenes y prácticamente las exenciones a todos los pensionistas, independientemente del origen de la pensión.
Es el momento, por tanto, como digo, de agilizar y simplificar la deducción de doble imposición internacional y es necesario, entendemos, como recoge la enmienda del PSOE, que recoja la ausencia de retención en origen cuando se tribute en España en los convenios de doble imposición para que no haya un cálculo de una cantidad determinada a deducir y se pueda deducir la totalidad. Asimismo, y en cuanto al reconocimiento automático de las declaraciones de invalidez o discapacidad emitidas en el extranjero para el acceso a deducciones o bonificaciones fiscales, hay que decir que la mayoría de las personas afectadas no tienen reconocidas en España sus incapacidades, una situación que no les permite disfrutar de esas exenciones previstas de forma directa y, por tanto, sí que hay una cierta discriminación fiscal frente a los que puedan beneficiarse de estas exenciones. Y es que los emigrantes retornados que perciben pensiones públicas no pueden aplicarse directamente la exención en su declaración de IRPF y, por tanto, tienen que tributar, presentar posteriormente una solicitud de rectificación de autoliquidación, alegando el carácter de la invalidez total de su pensión y, posteriormente, la agencia tributaria requiere al INS un informe sobre la correspondencia del grado de incapacidad laboral que causa la prestación económica para ver si es una invalidez total o con derecho a exención. En caso positivo, se suele resolver la rectificación de la declaración con la devolución y pago de intereses de demora, pero este trámite viene desarrollándose de forma especialmente lenta con el consiguiente perjuicio. Y siendo conscientes de que cada país tiene sus propias condiciones y requisitos de incapacidad, lo cierto es que sí creemos que es necesario que se establezca un procedimiento, desde luego, ágil para homologar las pensiones, al menos en los países miembros de la Unión Europea, con las pensiones de seguridad social, para que las que sean por incapacidad permanente absoluta o gran invalidez estén exentas de IRPF y que, además, solo se tenga que realizar esa verificación en el año de aplicación y sea válido en los subsiguientes, porque está claro que una incapacidad permanente absoluta o gran invalidez va a seguir persistiendo en el tiempo. Señor Rego, no sé si va usted a aceptar alguna transaccional. Creemos que algunas de las enmiendas presentadas por el PSOE van en la buena dirección y bueno, en la línea de lo solicitado. Esperemos, de todas formas, que lleguen a un acuerdo porque creo que en esto va a redundar en una mejora de los inmigrantes retornados y, desde luego, que si es así, pues apoyaremos la PNL. Gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra la señora Muñoz Vidal. Señorías, hablamos ahora de pensionistas retornados, personas que en la actualidad cobran una pensión de jubilación de la Seguridad Social Española, más otra del país extranjero al que un día tuvieron que emigrar para labrarse un futuro mejor. Más de 100.000 pensionistas en toda España reciben una pensión solo si contamos la pensión alemana. Hay que sumar también las de otros países, sobre todo de Centro Europa, como Suiza o Bélgica. Miren, esta iniciativa del nacionalismo gallego mezcla propuestas interesantes con prejuicios propios del nacionalismo, como el desprecio por la igualdad de todos los ciudadanos. El señor Rego nos plantea 3 objetivos en esta iniciativa. Con el primero de ellos estamos de acuerdo. Es acertado que se proponga agilizar la deducción por doble imposición internacional o, lo que es lo mismo, facilitar que los pensionistas se puedan deducir en España los impuestos satisfechos en el extranjero o aquella renta obtenida también en el extranjero, ¿no? Nosotros, en Ciudadanos, siempre hemos defendido la simplificación administrativa y la reducción de la burocracia. Por tanto, coincidimos en que es necesario armonizar a la baja la burocracia en España, en este tema en concreto y también en otras tantas cosas, ¿no? Pero de manera que en este tema no se exija documentación dispar con el mismo objetivo y que no se abrume a los contribuyentes con la exigencia de documentación para poder aplicar sus derechos. Y en este sentido, también nos parece positivo el segundo punto que plantea esta iniciativa del señor Rego, ¿no? Aclarar el marco regulatorio de las pensiones de invalidez y certificados de incapacidad declarados en el extranjero, así como sus efectos en España. Sin embargo, no podemos compartir
lo lamento, señor Rego, no podemos compartir el tercer objetivo de su iniciativa y no lo podemos compartir porque es discriminatorio e injusto aplicar a un determinado colectivo unos criterios distintos de los que se aplican al resto de españoles. Que no se les aplique a estos pensionistas el criterio del doble pagador por las pensiones recibidas en el extranjero de cara a los umbrales para estar obligado o no a presentar la declaración de la renta es injusto y es discriminatorio. Y nosotros, ciudadanos, creemos en la sociedad de libres e iguales, ciudadanos iguales en derechos y en obligaciones, residan donde residan, vivan donde vivan, tengan la edad que tengan. No creemos, como dice el título de su iniciativa, que exista ningún trato fiscal injusto recibido por el colectivo de los pensionistas retornados, porque la obligación de tributar en España por todos los ingresos mundiales es la misma para todos los ciudadanos españoles y por eso es y debe ser para todos igual. Y la eliminación que usted propone para los pensionistas que reciben rentas en el extranjero no está por ningún lado, tampoco en su iniciativa, justificada. Miren, ¿por qué vamos a eliminar el umbral para los pensionistas que reciban pensiones del extranjero y no a todos los pensionistas que puedan tener ingresos de dos pagadores? ¿Por qué no? ¿Por qué eliminar este requisito para estos pensionistas que reciban pensiones del extranjero y seguir considerando un doble pagador para quienes cobran el paro o, por ejemplo, están en los ERTE? Yo quiero hacerle también una pregunta al Partido Socialista, al señor Hurtado, porque tanto el Partido Socialista en Galicia como el señor Hurtado aquí han abanderado esta iniciativa. Ahora la defienden para Galicia, la defienden para Andalucía, pero la niegan desde el Gobierno de España. ¿No creen ustedes en la igualdad de todos los españoles? En eso, señor Hurtado, ustedes socialistas y ustedes Partido Popular sí que se ponen de acuerdo en decir en cada sitio una cosa según convenga. Y ya podrían ponerse ustedes de acuerdo para ayudar también a los jóvenes españoles que siguen sin ventajas fiscales para emanciparse o formar una familia. ¿Saben lo que es injusto, señor Rego? ¿O sabe lo que sería justo? Incluir en el pacto de rentas, como defiende Ciudadanos, a aquellos pensionistas con las rentas más altas. ¿Sabe lo que sería justo, señor Rego? Que en vez de apretar cada vez más a los jóvenes que pagan hoy duras pensiones, que cargan la deuda a sus espaldas sin saber siquiera si habrá pensiones para ellos, acordáramos entre todos un pacto intergeneracional y un nuevo contrato social para las futuras generaciones. Muchas gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, En Común Podem, Galicia en Común, tiene la palabra el señor Gómez Reino Varela. Gracias, presidente. Boa tarde. Debatimos hoy una propuesta del Grupo Plural, del Bloque Nacionalista Galego, sobre algo que es evidentemente inaplazable, que es acabar de una vez por todas o evitar de una vez por todas la doble imposición y el trato fiscal injusto a los muchos inmigrantes, a los muchos migrantes que tiene este país, particularmente Galicia. Un problema que afecta a miles de personas, a miles de familias, todos ellos y todas ellas, además, trabajadores humildes, que no solo además tuvieron la valentía de dejar sus hogares y su país para ir a buscar la vida fuera en los años 50 y 60, sino que además, buscaron un futuro para sus familias, pero además ayudaron claramente con las remesas que enviaban al desarrollo de muchas de las comarcas de Galicia, de Canarias, de Andalucía, de Extremadura, de muchas partes de este país. Y hablamos de una problemática, se ha dicho ya, pero hay que resaltarlo de nuevo, una problemática que, como en la mayor parte de los casos, fue generada por el señor Montoro y por un gobierno del Partido Popular. Hay que recordar que hasta el año 2012 estas personas
no habían tenido problema alguno a la hora de cumplir con sus deberes fiscales. Hasta entonces, la Administración tributaria española informaba de que no había que tributar por esas pensiones. Pero es en el año 2012, gobernando el Partido Popular, cuando la agencia tributaria decide reclamarlas, decide reclamar el pago retroactivo del IRPF y, además, lo hace poniendo interés del 5% y una sanción del 20%. Estamos hablando de miles, de decenas de miles de euros para trabajadores y para trabajadoras que en ese momento eran humildes o son humildes pensionistas. Esto, por cierto, lo realizó el señor Montoro exactamente el mismo año que aprobó la amnistía fiscal para los defraudadores. Esa es la política fiscal del Partido Popular: gravar, poner el peso fiscal a los trabajadores, particularmente a los migrantes, y, sin embargo, una amnistía fiscal que después, por cierto, como saben, fue declarada inconstitucional por el propio Tribunal Constitucional. En todo caso, ante la evidente injusticia que se estaba cometiendo, el Ministerio de Hacienda, pues bueno, se vio obligado, el Partido Popular se vio obligado a modificar, por medio de la disposición adicional única 26/2014, esta situación. Pero, de nuevo, haciendo una trampa que bueno, pues iba también a golpear a las economías de estas familias. En primer lugar, no se procedió a una devolución de oficio de las cantidades indebidamente cobradas. En segundo lugar, no se informó debidamente a las personas afectadas por este procedimiento. En tercer lugar, no se reconocieron exenciones y bonificaciones a las pensiones de invalidez. Y, por último, el plazo previsto de 6 meses para el proceso de regularización no se cumplió, como denunciaron las plataformas de afectados. Todo ello, evidentemente, lo que provocó sin duda es que, más allá del teórico gesto, pues las personas afectadas, trabajadores, migrantes, muchos de ellos pensionistas, no pudieran, de alguna forma, acogerse a estas medidas. Y lo más grave es que, además, a partir de noviembre de 2017, el Ministerio de Hacienda volvió a exigir lo mismo, la regularización de estas pensiones de jubilación, avisando de nuevo de cargo de intereses y de sanciones. Por parte de nuestro grupo parlamentario, lo hemos dicho cuando lo hacía el Partido Popular y estaba en la oposición, lo decimos ahora, es evidente que hay que solventar esta situación. Hemos presentado numerosísimas iniciativas, entre ellas una proposición de ley a la que, por cierto, el Gobierno popular hizo oídos sordos. A día de hoy, bueno, las personas migrantes retornadas siguen encontrándose con diferentes problemas, como se han descrito hoy aquí, para evitar esta doble imposición fiscal. Falta de información adecuada, borradores incompletos que la agencia tributaria ofrece a estas personas, discordancias en las agendas fiscales, cargas sobre los usuarios de los costes de traducción de documentos, etcétera, etcétera, etcétera. Y, en definitiva, sigue sin, de alguna forma, aclararse definitivamente esta situación. En ese sentido, pues desde Unidas Podemos y desde Galicia en Común lo decimos con claridad: la Administración pública tiene que establecer todos los mecanismos necesarios para que se facilite que nuestros pensionistas tributen desde el primer momento con arreglo a la situación real y puedan disfrutar de todos los beneficios tributarios que legalmente les corresponden, sin que eso signifique, obviamente, un sobrecoste o un sobreesfuerzo de ningún tipo, como está siendo hasta el momento. Ya son, además, y se ha dicho también, en Galicia son muchas las sentencias que dan la razón a estas personas y que incluso han alertado de que no tiene sentido que se obligue a los contribuyentes a acudir a la vía contencioso-administrativa con toda la carga que eso supone cuando finalmente se están, además, imponiendo costas a la Administración. El artículo 42 de la Constitución establece lo que ustedes saben: el Estado velará especialmente por la salvaguarda de los derechos económicos y sociales de los trabajadores en el extranjero y orientará su política hacia el retorno. En definitiva, el cumplimiento de este precepto constitucional hace imprescindible que las administraciones públicas acometan las reformas necesarias para la resolución de esta problemática en el corto plazo y, por lo tanto, evidentemente, desde nuestro grupo parlamentario, pues no tenemos duda de que desde esta Cámara, pero también desde el Gobierno, se acabarán de acometer las reformas necesarias para acabar con esta profunda injusticia contra tantos trabajadores humildes y pensionistas de nuestro país. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra la señora Cañizares Pacheco.
Gracias, presidente. Señorías, a los emigrantes retornados a España desde el resto del mundo, que no os engañen. En 2013, el ministro de Hacienda del Partido Popular, el señor Montoro, con su técnica depurada de acoso y derribo, persiguió a los emigrantes retornados aplicando la ley de renta de Zapatero para cobrarles unos buenos impuestos. El PSOE legisla y ordena y el PP se convierte en el brazo ejecutor de las políticas socialistas. Sí, ustedes y ustedes, que son, como diría Sabina, la cofradía del santo reproche, instalados en el discurso de a ver quién ha robado más, si ustedes o ustedes. ¿Quién es más corrupto? ¿Ustedes o ustedes? El manido y eterno y tú más, mientras los españoles sufren en sus rentas y en sus cuentas las consecuencias del expolio al que les llevan sometiendo casi 50 años. Y hoy viene el señor Rego, con el entusiasmo que le caracteriza, a traer una proposición no de ley en apariencia para defender una fiscalidad especial para las pensiones extranjeras de los emigrantes retornados. Pero esta PNL no es otra cosa que el resto de los acuerdos de investidura entre el PSOE y el bloque para llevar al señor Sánchez a la Moncloa, un peaje al nacionalismo y la moneda de cambio, los impuestos de los españoles. Mire, la realidad de la iniciativa, que carece prácticamente de conocimientos técnicos, es imprecisa y plagada de demagogia, propone modificaciones legislativas que son innecesarias. Ya existe la deducción por doble imposición internacional, artículo 80 de la Ley de Renta, para el caso de pensiones que tributen en el país de origen. Por tanto, no confundan ustedes a los pensionistas. Solo es necesaria la voluntad de la señora ministra de Hacienda para que desde su ministerio simplifique los trámites a los pensionistas para el ejercicio de ese derecho. Pero eso ella en un fin de semana lo arregla, seguro. Segundo, el umbral de renta de 22.000 euros que obliga a presentar declaración es el mismo para todos los españoles, trabajadores o pensionistas, con un solo pagador, y 14.000 si hay más de un pagador. Y si lo que pretende usted, señor Rego, es que los pensionistas que cobren dos pensiones no paguen impuestos, sea valiente, dígalo, atrévase, dígaselo a la señora ministra de Hacienda a ver qué le contesta. Un no como una casa. ¿No es capaz de bajar un poquito los impuestos a los españoles con el tema de la inflación? Imagínese decirle que los pensionistas no van a pagar impuestos. Pues le da un ataque de ansiedad, vamos. Tercero, homologación de discapacidades certificadas por otros países. Señor, tristemente, el Tribunal Supremo ya dictó sentencias negando la homologación en España de pensiones por incapacidad absoluta otorgadas por otros países europeos, al no existir en estos una distinción entre incapacidad permanente total y la permanente y absoluta. Y respecto de las discapacidades, como requisito para disfrutar de beneficios fiscales, son las comunidades autónomas las competentes para reconocerlos, excepto en Ceuta y Melilla, que las reconoce el Inserso. Por tanto, con 17 administraciones distintas, dígame usted quién va a homologar certificados de discapacidad con Europa. Cada comunidad autónoma con sus criterios propios, que ahondarán más en la desigualdad de los españoles. A los castellanos sí, a los andaluces no, de forma que unos tendrán más derechos y pagarán menos impuestos que otros por residir según en qué región de España. Esas comunidades autónomas que ustedes han convertido en cortijos que crean españoles de primera y españoles de segunda. Y, por último, usted en su iniciativa solo menciona a los emigrantes gallegos. ¿Qué pasa? ¿Que en España no hay más emigrantes y los extremeños y los andaluces? Por cierto, señor Hurtado, histórico socialista de PRO, usted en 2017 presentó una PNL en esta Cámara erigiéndose en adalid de los emigrantes retornados, una PNL en la que exigía entonces al Partido Popular un tratamiento fiscal específico para estas pensiones. Pero, señor Hurtado, ustedes llevan gobernando desde 2018, estamos en 2022, han pasado 4 años. ¿Qué milonga les cuenta usted ahora a los emigrantes retornados de Andalucía? Mire, señor Hurtado, eso es el socialismo. En campaña electoral y en la oposición prometen y cuando llegan al Gobierno abandonan a la gente y, sobre todo, a la más humilde. Eso, en sus palabras, sí que es un hecho científico. Prometer hasta coger poder y, una vez cogido, se olvida lo prometido. Y eso es lo que ha hecho el socialismo en Andalucía, su histórico de mentiras miserables a los andaluces y de perpetrar el mayor latrocinio de la historia. Eso les retrata. Pero, afortunadamente, ha llegado el tiempo de Vox para España y primero será Andalucía, hoy liderado por una auténtica servidora pública cuya trayectoria es su garantía y aval, defensora del Estado y, por tanto, de los españoles frente a los corruptos y prevaricadores. La gran Macarena Olona, que lleva una buena escoba para Andalucía, pero no como elemento de transporte, a diferencia de otras falsas servidoras. Lleva una escoba con la que barrerá primero en las urnas y después en las instituciones que ustedes han manchado de podredumbre y corrupción, una defensora de la ley y el orden
que devolverá la esperanza y la prosperidad a los andaluces. Muchas gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra el señor Bas Corujeira. Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Bien, desde siempre el Partido Popular ha tenido especial sensibilidad con todo lo que afecta al colectivo de emigrantes retornados. Y así lo ha demostrado, especialmente en 2014, habilitando ese mecanismo de regulación extraordinaria de las pensiones de los emigrantes retornados que condonaba los intereses de demora, los recargos y las sanciones derivadas de la regularización, resolviendo así el problema de ese colectivo. No obstante, entendemos que es necesario que se revisen y mejoren algunos aspectos de interpretación de la norma. Nos referimos, por ejemplo, al hecho de que la agencia tributaria obliga a litigar al contribuyente de forma sistemática a pesar de la existencia de sentencias previas que dan la razón a los contribuyentes emigrantes retornados. Pero aquí claro, chocamos con la intransigencia de una ministra y de un presidente de Gobierno que han demostrado una gran falta de sensibilidad con los contribuyentes. Recuerden que mientras la crisis azota a los ciudadanos y aumentan las colas del hambre, la ministra Montero se jacta de batir un récord de recaudación, haciendo caja a costa de las clases medias y trabajadoras como consecuencia de los precios desorbitados de la luz y de los combustibles, y valiéndose del aumento de la inflación para seguir esquilmando a los ciudadanos, negándose a devolver a las familias más necesitadas los 9.300 millones de euros de recaudación extra de los 3 primeros meses del año. Señorías, este Gobierno bate el récord de recaudación y también bate el récord de desigualdades sociales. A la tasa de paro más alta de la Unión Europea se le suma que los precios suben casi el doble que en nuestros países vecinos, Francia y Portugal. Más de 11 millones de españoles están en exclusión social, más de 6 millones de españoles se encuentran en situación de carencia de material severa y, para nuestra vergüenza, encabezamos el índice de miseria de toda la OCDE. Señor Hurtado, este es lo que ha provocado su Gobierno socialista. Y, señor Rego, estos son los logros del presidente que usted apoyó. Apoyo que convierte al BNG en corresponsable del empobrecimiento y del deterioro del estado del bienestar de nuestro país. Es más, el PSOE sigue ninguneando al BNG porque no se ha cumplido nada del acuerdo de investidura firmado entre Ana Pontón y el Partido Socialista, incluso el punto que hoy nos ocupa y que usted ha reconocido. Por cierto, esa rendición del BNG al Partido Socialista también la ha sufrido mi localidad, Redondela, donde el BNG ha aupado a la alcaldía a la candidata socialista que había perdido las elecciones de forma clara y que su pésima gestión está llevando a este municipio a la más profunda irrelevancia. Pero, como decía, señorías, entendemos que es necesario que se revisen y mejoren algunos aspectos relacionados con el colectivo de emigrantes retornados y compartimos, como se recoge en el punto 1 del acuerdo, que hay que avanzar en agilizar y simplificar la deducción por doble imposición internacional. Sin embargo, discrepamos del enfoque de los puntos 2 y 3 y no podemos apoyarlos en los términos planteados. Respecto al punto 2, indicar que una cosa es la obligatoriedad de presentar la declaración de rentas percibidas y otra bien distinta es tributar por esas rentas percibidas. Un pensionista en España, aunque no presente la declaración de la renta, sí está obligado a tributar por el conjunto de esa renta, ya que cada mes se le practica una retención.
Sin embargo, habría discriminación entre unos pensionistas y otros si los retornados no tuvieran el deber de declarar por la pensión que perciben en el extranjero, ya que ese pago no está sujeto a retención en España. Finalmente, con respecto al punto 3, consideramos que el enfoque debe ser otro. En la actualidad, los reglamentos comunitarios relacionados con el reconocimiento de las pensiones de invalidez determinadas por un país no vincula a los demás. Y esto es así porque podría generarse un trato diferencial si la legislación del país extranjero es más laxa que el nacional, y esto no debe permitirse. Por eso creemos que la solución sería que el Gobierno impulsase en el seno de la Unión Europea la armonización de la valoración de discapacidad y su reconocimiento mutuo entre países miembros, aprobando una normativa europea al respecto. Y termino, presidente, mostrando nuestra predisposición para dar solución y avanzar en todos aquellos problemas que están teniendo este colectivo de emigrantes. Debemos darle una solución, pero anunciando que no podemos dar nuestro apoyo a esta iniciativa por el enfoque erróneo que plantea. Muchas gracias. Gracias. Señor Rego Candamil, ¿acepta su grupo las enmiendas presentadas? Hablaremos de posibles transaccionales. Gracias. De acuerdo, gracias. A continuación.